Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Pido excusas por el retraso. Me demoré un poquito con respecto a la hora habitual. De todas maneras, doy muchas gracias a las personas que se conectan. Doy muchas gracias también a los que también lo ven este video posteriormente, porque no lo pueden hacer en vivo, porque lo encuentran más tarde. Agradeciendo a los que comparten este video también, a los que también lo ven por el canal de YouTube. Ya he puesto algunas veces el enlace de, para que los vean también por YouTube. Y nada, pues voy agradeciendo a Dios que ya estamos a 10 de agosto, que Dios nos ha bendecido con un día más de vida, que podemos compartir su palabra en esta mañana y pues damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable. Nos, eh, este espacio es para escuchar la voz de Dios, para que escuchemos la voz de Dios. Yo soy el primero, para que escuchemos la voz de Dios, reflexionemos juntos en este tiempo acerca de las verdades que Dios nos muestra en su palabra y estamos viendo los fundamentos esenciales por los cuales podemos entender por qué vino Cristo. Ya vimos cómo vino Cristo, ya estudiamos cómo vino, qué obras hizo, cuál fue el propósito de la venida de Cristo aquí en la tierra. Ya lo vimos. Pero ahora tenemos que ver cuál fue el origen. ¿Por qué razón Dios envió un Salvador? ¿Por qué Dios envió un Salvador y desde cuándo lo envió? Vemos que desde el inicio, desde la fundación del mundo, Dios ya tenía concebido un Salvador. Y Dios lo permitió soberanamente para que usted y yo pudiésemos conocer ese Salvador y para que pudiésemos tener acceso y comunión con el Padre y no quedarnos con este mundo corruptible, con este mundo que se va a acabar, sino que podamos estar en la ciudad de Dios. Y hoy vamos a ver a un hombre que sin merecerlo, porque era tan pecador como usted y como yo, Dios en su misericordia, Dios en su gracia, soberanamente, porque quiso, le llamó y ha sido el ejemplo de la fe para los creyentes. Tan es así que en el Nuevo Testamento es citado varias veces. Vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Recuerden, yo siempre leo la Nueva Traducción Viviente para los que les gusta buscar, para los que tienen multiversiones, con el celular que ahora maneja las multiversiones, para los que tienen su Biblia física, pues van a ver algunas palabras que van a cambiar si usted no tiene esta versión, sino maneja otra como la Reina Valera u otra versión. Pero la palabra de Dios es la misma y la idea central es la misma. Así cambian algunas palabras. ¿Listo? Hebreos 11, del 8 al 10 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Tremendo, porque Abraham creyó a Dios más allá de simplemente ir a estar en una tierra de la cual iba a tener posesión, sino creyó que él obedeciendo a Dios, creyó que él teniendo la fe en ese libertador que Dios había prometido desde el principio, Dios le iba a dar un lugar en la ciudad eterna, una ciudad diseñada y construida por Dios. Se esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Esa ciudad que Cristo está edificando, que Cristo edificó, ya tiene
para su iglesia, la ciudad de Dios de la cual dice Apocalipsis que va a descender de los cielos, para que aquellos que creyeron en Cristo, para aquellos que han creído en la palabra de Dios, vivan junto a Dios. Y Abraham desde ese tiempo ya la veía con los ojos de la fe. Gálatas 3, versículos del 6 al 9 dice lo siguiente: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Lo consideró justo debido a su fe. No lo consideró justo porque fuera un hombre el más recto, el más bueno. No, de hecho, si leemos desde el capítulo 11 de Génesis, vemos que Abraham falló y falló muchas veces. Sabiendo que Dios le había dado una promesa, tomó la esclava de Sara, incitada por la misma Sara en el desespero de querer tener un hijo, cuando el hijo de la promesa se le iba a dar a través de Sara. Cuando estuvo en Egipto, por miedo dijo que Sara era su hermana. Y pues de hecho sí era su hermana. Eran familiares. ¿Ya? Eran familiares, pero no tenía por qué haber engañado a los egipcios. Porque Dios lo cuidaba, dice que tuvo miedo, no confió en Dios. Cuando Dios les confirmó la promesa, él siendo ya un viejo, no creyeron con Sara. En ese momento como que eran bueno ya viejos y como que por un momento le dio como risa, pero sin embargo Dios derramó su gracia sobre él y le dio un hijo, porque Dios no miente, porque Dios no deja de cumplir sus promesas. Versículo 7 de Gálatas. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Aquí el autor nos deja entrever que Abraham, cuando Dios le dio la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por ti, quería decir, en ti van a ser benditas todas las naciones porque de ti saldrá el libertador, Cristo, tu libertador y el libertador de todos aquellos que creen en él. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó, vio a Cristo. Eso es lo que nos dejan entrever las escrituras, que Abraham vio a Cristo. ¡Qué tremendo! O sea, qué tremenda fe que tuvo Abraham, tan tremenda que en el Nuevo Testamento fue documentada varias veces. De igual manera, en la carta a los Romanos también Pablo habla de esto. Capítulo 4, versículo 9 dice: ahora bien, ¿es esta la bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal que de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. Se pone a Abraham como ejemplo de fe. Y lo que Pablo dice es que la circuncisión era solo una señal de que él había creído. Por lo tanto, nosotros que ya no utilizamos esa señal de la circuncisión, Abraham es nuestro padre si nosotros tenemos esa misma fe que tuvo para ser declarado justo. ¿Y cuál es la fe para ser declarado justo? La fe en Jesucristo, que es el único que puede justificar nuestras vidas.
El único que puede decir, ellos están libres de pecado porque creyeron en mí, porque yo los sustituí. Yo pagué el precio por su pecado. Tremendo, Abraham creía desde esa época que iba a haber alguien que iba a pagar por su pecado. Que iba a haber alguien que iba a nacer de su descendencia. Que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que de ese descendiente iba a haber salvación para todo aquel que creyera en él. Y Abraham creyó. Y por eso se le fue contado por justicia. Creyó en Jesús, vio a Jesús. Y creyó en esa esperanza de que Jesús, el Hijo de Dios, iba a morir por sus pecados. Por los pecados por los cuales él se encontraba alejado de la presencia de Dios. Él nació pecador, como todos los seres humanos. Y era necesario que se acercara correctamente a Dios, haciendo sacrificios. Pero él sabía que su redención estaba en ese libertador futuro que iba a nacer por su descendencia. Tremendo. Tremendo porque fue documentado en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Pablo habló acerca de esto. Pero vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Así que, por favor, acompáñenme a Génesis 11. Y vamos a entender por qué Pablo escribió todas estas cosas y por qué el Señor nos muestra a Abraham como ejemplo de fe. Génesis 11, versículo 27 hasta el 32. Dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Harán. Abraham, aquí llamado Abraham, porque Dios le cambió el nombre. El nombre Abraham significa padre, padre enaltecido. Abraham después va a ser padre de naciones, donde Dios le cumple y le afirma su promesa. Eso lo vamos a ver más adelante. Era hijo de Taré. Taré era descendiente de Sem y vivían en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, una ciudad que ofrecía sacrificios a dioses paganos como a Marduk y Astarte. Los mesopotamios ofrecían sacrificios a dioses paganos. Y Taré decidió salir de esa ciudad con destino a Canaán. Taré era un idólatra. Dice en Josué, perdón, miro la cita por acá en las notas. Josué 24:2. Voy a leer de la Reina Valera, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños. Taré era un idólatra, adoraba a dioses extraños. Lo que podemos ver acá es que la descendencia de Sem y en general los descendientes de Noé se alejaron de Dios y pasaron a ser descritos igual que la descripción que ya hemos leído varias veces en Romanos 1. ¿Sí? Gente idólatra, gente que no conocía a Dios, que rebajó a Dios a semejanza de animales, a semejanza de figuras humanas, que se entregó a sus pasiones y deseos. Y este era el mundo de los mesopotamios, el mundo de los caldeos antiguos. Ellos vivían dentro de los caldeos. Y Taré era un idólatra y servían a dioses extraños. Conocían a Jehová, el Dios Todopoderoso, pero también sirvieron a dioses extraños. Pero Taré decidió, la escritura no nos explica cuál fue la razón, decidió irse a Canaán y se fue con su hijo Abraham y su esposa, la esposa de Abraham, Sarai, y con el nieto Lot, del hijo que había muerto, de Harán. Nacor se quedó al otro lado. Nacor se quedó ahí. Nacor siguió en su idolatría. Taré por alguna razón quiso viajar a Canaán, pero no pudo llegar. Murió en Harán. Murió en Harán y no pudo llegar hasta esa tierra. Pero entonces vemos en el capítulo siguiente, capítulo 12, que inmediatamente después de esto el Señor habla con Abraham. Era la voluntad de Dios que Abraham fuera a la tierra que le iba a indicar. Vamos a leer Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 8. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Mori. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Y entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Aquí ya vemos un rasgo diferente de Abraham, y era que Abraham se acercaba a Dios de manera correcta. Decía que levantó un altar y ofreció sacrificio al Señor. Recordemos que la forma correcta en la que Dios le había dicho al hombre que se acercara era por medio de la muerte de un animal. Entonces Abraham sabía que era necesario que alguien muriera para expiar su pecado, y lo reconocía y se acercaba a Dios de esta manera. Tenía una relación correcta con Dios.
Note una cosa interesante que estaba viendo acá y que Dios me trajo a colación, y es lo siguiente. En el versículo 26 del capítulo 11 dice que después de que Taré cumplirá 70 años de edad, tuvo Abraham a Nacor y Harán. O sea, a los 70 años tuvo Abraham. Y dice que vivió 205 años. ¿Sí? Entonces vivió 135 años más después de que nació Abraham. Y en el siguiente capítulo dice que Abraham salió de Harán a los 75 años. Quiere decir que cuando Abraham salió de Harán hacia Canaán, Taré estaba vivo. Taré estaba vivo. Tendría 145 años. Y Abraham se fue hacia Canaán, lo cual nos deja entrever que el Señor llamó a Abraham y cumplió la promesa de llevarlo a Canaán. Mientras que su padre Taré, que tenía el deseo de Canaán, cuando llegó a Harán, vio y se sintió conforme y se quedó ahí, no quiso ir más allá. No quiso ir más allá y no quiso ser guiado por Dios. Pongámoslo así. Por eso en Josué dice que fueron idólatras. Tal vez Taré se sentía conforme con su idolatría, conforme con la prosperidad que tenía, porque de hecho en el capítulo que estamos viendo, en el 12, dice que Abraham salió con mucho. Bueno, digo Abraham, es Abraham. En este momento no es Abraham aún, sino Abraham. Abraham salió con mucha riqueza, salió con todo lo que había adquirido por su cuenta, ya era independiente. Y salió y se estableció donde Dios le dijo, porque él escuchó el llamado de Dios y creyó a Dios. Dios le dijo: te voy a llevar a una tierra, esta tierra va a ser para su descendencia, y allí te vas a establecer, y allí te voy a bendecir, te haré famoso, te haré una gran nación, serás una bendición para otros. Y en el versículo 3 es clave: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué? Porque la nación de Abraham iba a tener algo particular, porque ellos iban a reflejar algo maravilloso, porque de sus propios corazones iba a salir algo hermoso, porque era gente bonita, gente bella. No, simplemente porque a través de esta nación Dios iba a traer al libertador de nuestras almas, a Jesucristo. Y Jesucristo es la bendición para todas las familias de la tierra, judíos y gentiles. Él es la bendición para todas las familias de la tierra, porque en Él está la libertad del pecado para todo aquel que en Él cree. Esa es la razón. Este versículo 3 es muy importante, se conecta con Génesis 3:15. De tal suerte que esta promesa es la más importante. Por encima de que te voy a hacer gran nación, te voy a hacer famoso, por encima de esa es esta: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios quiso mostrarse y escoger este pueblo que iba a nacer de Abraham para sí. Lo quiso escoger y quiso a través de este pueblo mostrar su poder y su gloria, para finalmente mostrar que a través de este pueblo iban a ser el libertador, aquel que iba a traernos libertad del pecado, aquel del que Génesis 3:15 dice que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y aquel del que nos dice Apocalipsis que va a volver y va a juzgar al mundo, a este mundo corrupto, y va a darles descanso eterno y una morada celestial. Una morada celestial a sus hijos. Continuamos. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Entonces que aquí se llevó a su esposa, sus cosas, pero también se llevó a su sobrino, a Lot.
En segunda de Pedro 2, del 7 al 9, particularmente el versículo 8, dice que Lot era un hombre recto. Versículos 7 y 8 dice que Lot era un hombre recto. Pero este hombre recto, vamos a ver ahorita, tomó una mala decisión. Pero este hombre, Lot, creía en lo que su tío creía y por eso se fue con él. Creía en lo que su tío creía. Creía en el Señor y por eso se fue con él. Finalmente llegó a Canaán y volvió, Dios le confirmó la promesa y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? De Abraham, perdón. Adoración. Adoración de forma correcta. Edificó un altar. Edificó al Señor un altar. Lo dedicó al Señor conforme él le había dicho. Sacrificó un animal y levantó un altar de adoración. Después Abraham viajó al sur y nuevamente edificó un altar y adoró al Señor. Abraham reconocía que Dios era el que lo había llevado hasta ahí con un propósito y con una promesa, esperanza futura que aunque él solamente veía con los ojos de la fe, él la creía. Y por eso se acercaba a Dios de manera correcta, obedeciendo al Señor y creyendo en esa esperanza futura, que esa bendición iba a ser para todas las familias de la tierra, incluyéndole a él. Y se estableció allí. Después de muchas de algunas situaciones y de vivir un tiempo allí, fue próspero, aunque vivía como extranjero. Aquí Abraham no había tomado posesión de ninguna tierra, simplemente fue por fe y Dios le trajo a ese lugar para que visualizara la promesa, pero en ningún momento Dios le dijo esto es tuyo, pelea, nada. Él vivió como extranjero en esa tierra, vivió en carpas, era un nómada y tenía que estar andando de un lado para el otro buscando agua para el ganado. Y así mismo su sobrino Lot. En el siguiente capítulo vemos a Lot y Abraham cómo convivían. Y dice Lot, capítulo 13, versículo 5, Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Muchas carpas quiere decir que tenía mucha gente a su cargo. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot entonces escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Versículo 13. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor.
Este capítulo es muy importante porque, como vimos, Lot creía lo que creía su tío y se fueron a vivir juntos. Pero entonces Lot era un chico independiente también y él hizo su propia fortuna. Entonces, Abraham tenía su fortuna, Lot tenía su fortuna. Pero al vivir tan cerca se empezaron a generar conflictos. Conflictos entre los pastores de los unos y los otros por el agua, por los abrevaderos. No, pero es que yo cogí primero este, no, pero es que yo vine. Y Abraham sabiamente le dijo, no, mire, no, le dijo, no peleemos, Lot, porque no somos familia. Usted es mi sobrino, no vamos a pelear. Aquí está la tierra, hermano, escoja donde quiera. Si usted se va por un lado, yo me voy para el otro. Como somos tan grandes, pues que estemos lo suficientemente separados para no pelear y convivimos en paz. Aquí Lot tuvo que decidir qué iba a hacer. Lot conocía la promesa. Sí, conocía la promesa. Lo que podía haber dicho era, yo me quedo contigo en esta tierra, de alguna manera hagamos algo. Fue la tierra que prometió el Señor para tus descendientes, yo también me quiero quedar en esta bendición. Hagamos algo para zanjar esto. Pero Lot miró hacia lo lejos y vio que había una llanura, una zona de pastos hermosos, una tierra fértil, cruzaba un río, el Jordán. Y había unas ciudades cercanas allí, donde podía comerciar, donde podía hacer esto. Y dijo, no, yo me voy para allá, que eso, ahí hay como buena prosperidad y son tierras fértiles y me sirve y está como buena. Pero al muchacho, al hombre, se le olvidó el detalle de que Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas y pecadoras. Y muy seguramente lo conocía. Porque ellos ya habían recorrido esa tierra. Porque, como les digo, eran nómadas. Entonces, la ciudad era una ciudad perversa. Y por eso el versículo 13 dice: pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Y a sabiendas de eso, Lot se fue para una tierra de pecadores. Abraham permaneció al otro lado del Jordán, una tierra fértil, pero un poco más montañosa, un poco más con una geografía un poco más fuerte. Pero sin embargo, Abraham permaneció en el sitio de la promesa. Lot corrió hacia una ciudad de pecado, hacia unas ciudades de pecado, aun conociendo lo que era. Prefirió escoger irse hacia lo malo, solamente porque vio una bendición momentánea económicamente y pensó que iba a prosperar allí. Tomó una mala decisión. Ahora la pregunta es, amigo, amiga, ¿tú qué escoges? ¿Tú qué escoges? ¿Escoges irte hacia la maldad? Tal vez viendo porque allá en ese lugar de maldad hay algo que te puede bendecir a ti, puede ser próspero y entonces vas a tolerar el pecado como Lot lo pensaba hacer. Dijo, desde que a mí me vaya bien yo tolero el pecado. ¿O prefiere ser como Abraham, que se mantuvo firme en la promesa? Porque veía a su libertador. Él no veía una tierra, él veía la ciudad celestial y veía a su libertador. ¿Qué escoges tú? ¿La bendición, así se ve un poco menos atractiva? ¿O la maldición que te puede llamar de manera atractiva, pero que finalmente va a ser para tu perdición? ¿Qué escoges tú? Con esta pregunta nos quedamos hoy. Vamos a ver qué pasó con Lot y qué pasó con Abraham. Lo vamos a ver el miércoles con el favor de Dios. Nos encontramos ese día, los espero.
Muchas bendiciones. Conéctense con mi canal, suscríbanse a YouTube y compartan los videos, que es lo más importante. Dios los bendiga, un abrazo para todos desde mi casa. Adiós, feliz día.